creciendo pues nuestro ámbito de intervención. Un elemento fundamental dentro de la propuesta metodológica lo representa el estudio diagnóstico. ¿Sí? Este es un proceso que nos permite caracterizar y explicar la problemática existente en cada territorio, en cada comunidad, ¿sí? Y de alguna manera también el diagnóstico nos permite jerarquizar problemáticas y definir líneas de acción. Quiero mencionarles que el diagnóstico, para la elaboración del diagnóstico, nosotros utilizamos, ya había mencionado acá, 3 tipos de estudio. El estudio que le llamamos socioeducativo, dirigido específicamente a, válgame la expresión, a medir calidad de vida, ¿sí? Aunque esto cae dentro de la investigación cuantitativa, es decir, vemos cómo son sus condiciones de vivienda, sus condiciones educativas, sus condiciones, su estructura familiar, el ámbito de economía de las familias, ¿sí? Con toda la salvedad que puede tener un instrumento de tipo cuantitativo. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes conocen que la población, como decía la doctora Lude, de todo aprende, ¿sí? Aprende de vicios y aprende de procesos que a lo mejor tienen otra intencionalidad. Decía yo que este tipo de instrumentos hoy en día pues son muy manejados por la población, te contestas de acuerdo a veces a cómo vienes, ¿verdad? Yo contesto que manejo poco que percibo menos ingreso porque sé que viene del municipio, ¿sí? Y es para un tipo de ayuda. Entonces, con toda la salvedad que puede tener el instrumento socioeducativo por ser cuantitativo, sin embargo, creemos, ¿sí?, que sí tenemos que tener datos cuantitativos promedios que nos den una valoración de cuáles son sus problemáticas prioritarias, sobre todo en la cuestión de necesidades básicas. Pero otro estudio también, perdón, ya estoy en el otro. Otro estudio es el de cotidianidad. El de cotidianidad y el sociocartográfico son estudios que caen dentro de la investigación cualitativa, es decir, esencialmente no se trata de medir, sino de construir comportamientos de población, ¿sí? Es decir, formas de ser, formas de pensar, visiones de realidad, ¿verdad? Incluso aquí entre las preguntas, digamos, más frecuentes del instrumental que se utiliza en este tipo de estudios es: ¿usted cómo concibe a la educación? ¿Qué piensa de la educación? Y no se imaginan cómo saca uno de cosas interesantes de ese tipo de preguntas, ¿no? Y que de alguna manera son determinantes para definir cómo hacerle, ¿no? Si realmente tiene la gente un valor hacia los un valor significativo, ¿verdad?, de la educación misma como proceso, ¿sí? O si iniciamos tal vez trabajando con la gente, fortaleciendo ese valor, que a veces nos encontramos zonas en donde separan a los niños separan a los niños de sus procesos educativos formales para incorporarlos a actividades laborales. ¿Por qué? Porque son complemento del propio ingreso familiar, ¿sí? Entonces ahí la intervención tiene que ser diferente. A eso me refiero yo, en el sentido de que hay que diseñar formas de intervención más acordes a las características de cada territorio. Y un tercer estudio es el estudio cartográfico, que ya les mencionaba, intenta caracterizar, ¿verdad?, el aspecto físico, de equipamiento, infraestructura de la comunidad, pero también acá le llamamos sociocartografía, porque a través de este estudio nos permite localizar liderazgos existentes en la localidad. Ya les mencionaba por qué para nosotros son tan importantes los líderes, son una puerta de entrada a la comunidad, claro, siempre y cuando este líder tenga un reconocimiento de población, porque a veces puede ser todo lo contrario. Y por otra parte también nos permite conocer sobre todo áreas donde las áreas donde la participación es mucho más amplia, a áreas donde la participación es menor, y esto nos permite ir definiendo estrategias para dichos procesos. Los 3 tipos de estudios nos permiten elaborar un diagnóstico. A continuación les voy a presentar rapidísimamente, sé que tengo el tiempo limitado, justo,
¿qué son? Resultados preliminares de lo que es el diagnóstico en el nodo periférico del estado de Chihuahua, específicamente los municipios de Santa Isabel y Riva Palacios. No pretendo desglosar y explicar toda la problemática porque no es el objetivo, solamente quiero que ustedes vean toda la riqueza que nos da la propuesta en función de cómo ir definiendo acciones que caen dentro de esto que conocemos proceso de educación a lo largo de la vida. Quiero mencionar, ¿me puedes pasar al siguiente? Quiero mencionarles que hasta ahorita llevamos un total de 6 nodos de los 17 donde ya nosotros aplicamos encuestas y elaboramos diagnóstico, así como líneas de acción. En esa etapa es en la que estamos. El proceso desarrollado acá fue primero establecer una serie de vínculos existentes con la finalidad de optimizar recursos en las localidades y con la finalidad también de poder hacer un trabajo más multidisciplinario. Entonces nos contactamos con diversas instituciones. Aquí es importante mencionar que una de las cosas que nos interesa, con los que nos interesa vincularnos, es con profesionales expertos en intervención social, tanto para la elaboración del diagnóstico como para el trabajo del actuar ya de la intervención en sí, ¿sí? Y en este caso nos contactamos con la Escuela de Trabajo Social de la universidad. En otros nodos lo hemos hecho con escuelas de trabajo social de los estados, quienes nos colaboran con nosotros, o su nivel de participación está en proporcionarnos a los estudiantes, así como expertos en intervención comunitaria, que nos ayuden sobre todo a hacer el levantamiento. Por otra parte, también establecemos coordinación con diversas instituciones del área, a veces con el municipio, a veces con la universidad misma, sobre todo para aspectos de carácter logístico. Una segunda etapa del proceso sería la capacitación. La capacitación sobre todo de las personas que van a tener una participación fundamental en lo que es el levantamiento de la información. Se les capacita sobre todo el referente metodológico de la aplicación, del manejo del instrumental, los estudios que yo les hablaba, ¿sí? El de cotidianidad, el socioeducativo y el sociocartográfico. Una vez que se les capacita a ellos, bueno, se les manda a aplicar los instrumentos. Esto nos da toda una gama de información, pasar la información por un tratamiento estadístico, ¿sí? Después hay otro equipo de expertos en la elaboración de diagnósticos que elabora el diagnóstico a partir de digamos, cubriendo ciertas etapas, que es el análisis de la información, la jerarquización de problemas y la definición de líneas de acción. Este documento se presenta, ¿verdad? Se hace una reunión, específicamente la coordina la doctora Lulú, ¿sí? Y se invitan a diversos representantes o actores de la localidad, como que presidentes municipales, líderes de la comunidad, representantes de instituciones que consideramos que pueden hacer sinergia con nosotros para desarrollar procesos de intervención socioeducativa. Se les presenta el diagnóstico y se abre un espacio de retroalimentación, es decir, nuestro diagnóstico que tenemos como producto no es el resultado último, sino que se abre un espacio a comunidad abierta para que sea retroalimentado y de alguna manera se redefinan cursos de acción. Les mencionaba eso, un ejemplo, hacemos un tamaño de muestra de los diversos estudios a partir de la delimitación o la identificación de las zonas que el responsable del nodo nos proporcione. Este es un ejemplo, les mencionaba, de los 2 municipios. Jerarquizamos problemas, aquí como pueden ver en este ejemplo, sale de inequidad de género, de baja escolaridad y deserción escolar. Puse esquemas para que ustedes vayan viendo las causas que se van identificando de cada problema, sus efectos, ¿sí? Y esto después se a partir de otro grupo de expertos, ya en coordinación con el CINET, vamos construyendo o definiendo las líneas de acción que caen dentro del ámbito de educación social. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Hablamos de problemáticas de desempleo, de bajos salarios, y si ustedes ven, todas las alternativas son de carácter educativo. No se trata de abrir bolsas de trabajo, no se trata de crear empleos, ¿verdad? Porque conocemos que el CINET, su dimensión, es de carácter educativo.
Bueno, entonces, como ustedes verán, se genera una componente de intervención social educativa en el marco de la educación a distancia, con la idea, en este sentido, también de apoyar a la educación formal en ir generando, identificando la problemática, ir generando competencias en la población, apoyándolos a tener una mayor capacidad y con esto invirtiendo en que después ellos tengan un tránsito exitoso por una educación a distancia formal. Si nosotros logramos este aspecto, ¿verdad?, de fortalecer todos estos colectivos con gran capacidad por cualquier modalidad educativa, por cualquier forma, pienso que se puede generar buenos ciudadanos que realmente aprovechen todos los procesos educativos. Por lo tanto, con esto se propone con este componente del modelo, pues lograr una educación a distancia para fortalecer la calidad, cobertura y equidad de la educación en México. Y bueno, aquí está toda la problemática, ¿verdad?, que se mencionó, y vamos con el componente tecnológico. Tremenda problemática se viene porque si nosotros queríamos implementar tecnología como tal, prácticamente en esta propuesta, ¿cómo poder llegar hasta el otro? A través de la educación a distancia, si totalmente era en línea, a través de las redes. Si sabíamos de antemano que la población todavía no tiene las habilidades para el manejo de la información, para el trabajo de colaborativo a través de las tecnologías. No había de otra y teníamos que sumar a todas las iniciativas del país de empezar a dotar a los colectivos de la plataforma para que ellos pudieran tener el acceso a la información y a todos estos procesos. Por lo tanto, se comienzan a implementar los nodos periféricos que veríamos con la idea de poderlos ubicar en todo el territorio nacional y una vez que con ellos capacitados, como ustedes lo ven, podamos nosotros servir como una base para generar todas estas redes de trabajo, de tal manera que también todo este tendido de red pueda también contribuir con la educación formal a permitirles accesos a empresas, a laboratorios remotos, para que puedan desarrollar sus trabajos de tesis en todos estos colectivos como propuestas de problema, pero también a la vez la misma población pueda estar de manera activa participando en sus procesos formales, vamos a decir sociales, porque yo no quisiera hacer la diferencia entre formal o no. ¿Por qué? Porque una vez que la población se compromete, entra ya en un proceso formal de educación. Y aquí muy claro queda el papel del nodo central. El nodo central no está arriba y no está colocado en la parte, se puede decir, arriba, de manera estratégica, para dar el mensaje que el CINED no manda, el nodo no manda, el nodo central no determina, el nodo central monitorea, identifica, desarrolla la política, forma, da prácticamente lineamientos y son los rieles sobre los que van a trabajar realmente los nodos periféricos, que son esos vasos comunicantes entre todo el tejido social. Bueno, con esto están los 17 nodos, hemos tratado que se distribuyan de una manera más homogénea por todo el país, ¿verdad? Esto también ha respondido a quienes desean participar, no ha sido obligatorio, ha sido a través de convocatorias que nosotros dotamos esto y la idea, bueno, es que se sumen las estrategias con la Subsecretaría de Educación Superior para dotar ahorita a todos los estados del país. Los primeros nodos están siendo dados a las universidades, a las instituciones con carácter público y a aquellos municipios que se comprometen con este trabajo, pero acompañados con universidades, para poder validar el modelo, tenerlo seguro. Una vez con esto está en una siguiente etapa donde prácticamente el colectivo que desee tener un nodo, simplemente haya una solicitud para que éste pueda quedar en él. Bueno, este es el aspecto del nodo central, como ustedes ven, hospeda todo el sistema integral. Dentro del componente tecnológico, entonces, es dotar de una infraestructura física, pero de tecnología de avanzada que permita realmente estar realizando estos diagnósticos y captando a la población. Este es el nodo periférico. Aproximadamente se dotan a la población de 2 millones de pesos con todo lo que sería el equipo y la cobertura y además teniendo el diagnóstico aproximadamente varían de acuerdo a los territorios y a las características de complejidad del entorno, estamos variando entre 2.300.000, 2.500.000 alguno. ¿Qué se gana con esto una universidad al tener el nodo? Además del equipo, ¿verdad? Que creo que el monto no es tan despreciable, pero lo importante es la capacitación de su gente que sabe cómo intervenir,
cómo detectar una problemática educativa, cómo poder fundamentar una propuesta de programa de formación que tanto es a nivel, social, educativo, pero también va a retroalimentar prácticamente la fundamentación de programas formales. Muchas veces sacamos la licenciatura, Derecho, Química, en territorios que ni siquiera tienen la cobertura geográfica para poder decir que ahí va a ser exitosa la educación a distancia. Por lo tanto, con estos diagnósticos fundamentan las instituciones pues sus propuestas educativas en este nivel. Bueno, y aquí está. Además de esto, ¿qué tiene el nodo periférico? Tiene un gestor institucional que se encarga de la vinculación con los líderes territoriales, pero también con otros nodos para no hacer proyectos iguales. Si un proyecto es exitoso en un nodo, pues se pasa de manera muy transparente al otro. Gestores expertos en educación y procesos de aprendizaje, que son los que van diseñando todas estas propuestas o identificando expertos en el área para diseñarlas. El asesor tecnológico, que es el responsable de la habilitación de la población en el uso de las tecnologías y aplicar las pruebas que pronto nosotros vamos a ofertar a través de pruebas para certificar y para poder ubicar en qué nivel está una determinada población en lo que es el uso de las tecnologías. Y además, bueno, él es el responsable ante el CINED de que realmente el recurso esté en acceso y esté prácticamente en las mejores condiciones. Sus funciones, creo que ya está por demás decirlo, es implementar la intervención, como ustedes ya lo vieron, implementar servicios, formación a distancia, que de manera directa contribuyan a resolver esta problemática identificada y habilitar a la población en el uso de las tecnologías. Asegurar las condiciones técnico-pedagógicas para prácticamente todas las propuestas que se estén desarrollando y operar como una unidad de recursos educativos para las actividades formales, actualizar o bien de capacitación, y también como un centro de difusión del conocimiento y de la cultura a nivel local. Por lo tanto, aquí queda un esquema. Vemos que aquí se forma prácticamente un enlace. El nodo periférico hace sus diagnósticos, identifica problemas, los jerarquiza, busca también expertos para conformar toda un capital alrededor del nodo, habilita en competencias, habilita también en el aprender para toda la vida, resuelve la problemática que considera, y aquella que no se puede resolver, inmediatamente a través de los sistemas pasa al nodo central y nosotros lanzamos convocatorias a nivel nacional para ver qué instancia educativa nos ayuda a desarrollar la propuesta que se va a ir inmediatamente a un determinado colectivo. De tal manera que representamos simplemente un medio por el cual va a transitar una determinada problemática para encontrar una solución educativa. ¿Cómo vamos a medir el nodo? Pues con el plan. Una vez que identifica su problema y define qué es lo que va a hacer con toda su comunidad, son sus indicadores de éxito, y sobre eso lo vamos a estar midiendo. Y el recurso que ahora financiero que se va a dar, y además también acompañamiento de expertos, va a ser a través del compromiso de cada nodo, de cada universidad con su colectivo. Y de tal manera que vamos a ir midiendo el indicador de éxito de esta propuesta a través de las redes, de las comunidades y de todos aquellos que se vayan uniendo en un trabajo en el marco de la educación a distancia, pero también en poder solucionar la problemática de su región. Y bueno, con esto, quiero o no, tiene que estar el software, ya vimos la tecnología, vimos los nodos, el tendido de redes.